diferentes aspectos que corresponden a las funciones, los objetivos y el ser de la iglesia local. Y para iniciar, me gustaría que me acompañasen en esta mañana a Juan capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 al 30. Si bien no son el centro de lo que vamos a estar hablando, me viene perfecto como texto para dar un breve contexto de la situación sobre la cual queremos hablar hoy. Juan capítulo 4, Juan Evangelio, capítulo 4, versículos 25 al 30. En la versión de la Reina Valera 60 y en todas las versiones nos viene hablando acerca del encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, una historia que muchos ya conocemos, donde éste le pide a esta que le dé agua. Esta, pues, digamos, intenta disuadirle explicando las diferencias que había entre samaritanos y judíos, y Jesús le dice que más bien debería ser ella la que debería pedirle agua a él, haciendo referencia al agua de vida, que era el Evangelio. Y luego de una conversación donde ella es confrontada por Jesús, dice el versículo 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hoy vamos a hablar del evangelismo en la iglesia local. Oremos para que el Señor abra nuestro corazón para comprender su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Y gracias por permitirnos, Señor, tener un nuevo domingo más para alabarte, por lo que hemos podido realizar en esta semana y por permitirnos apartar este espacio para ti. Te pedimos, Señor, que abra nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir tu palabra, entenderla, analizarla, contrastarla a la luz de la Biblia y, por supuesto, ponerla en práctica, como dice Santiago, para que realmente transforme nuestras vidas y, en este caso particular, siga trabajando en nuestra iglesia local. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, si no la mayoría, tenemos y usamos redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, de lo más famoso, más popular, entre otras muchas que quizás usted utiliza, fuera de las que tienen que ver con mensajería instantánea, WhatsApp, Line, Telegram, entre otros. Y una de las cosas para que más las usamos, aparte de comunicarnos y enviar mensajes a otras personas, es para dar a conocer a otros aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos hacen sentir bien o en especial aquellas cosas de las que estamos orgullosos. Te acabas de graduar del colegio, subes todas las fotos, todos los videos, etiquetas a todo el mundo porque quieres que todos se enteren de que te acabas de graduar. Es algo que te tiene feliz y es algo que quieres compartir. Acabas de terminar tu pregrado, compartes con todos, lo dices con alegría, quiero que todos sepan, publican hasta el título, ¿sí? Que se vea, que todos sepan que alcancé un logro. Pero hasta en las cosas más sencillas de la vida tenemos lo mismo. Vas a un restaurante, te comes algo que te gusta y antes de consumirlo le tomas fotos y lo publicas. ¿Por qué? Porque como te gusta, quieres compartirlo con todos. Eso es lo que me hace feliz y quiero que todos sepan lo que me hace feliz. Compartimos las cosas porque todo aquello que llena nuestro corazón de felicidad es tanto que no nos cabe solo a nosotros y queremos que toda la mayoría de personas que puedan se enteren de eso que nos hace feliz. Y como cristianos, ¿no es lo que nos hace más feliz haber conocido a Cristo? ¿No es lo que llena más nuestro corazón el tener acceso a la salvación? ¿Cuánto más deberíamos compartir a Cristo a otros? Porque esto es lo que nos hace feliz, o por lo menos como cristianos debería ser lo que nos hace feliz. Tú te levantas cada mañana y dices: estoy gozoso porque Cristo está conmigo.
Y si bien publicar todas las cosas que nos hacen felices está bien y es bueno, porque la Biblia nos enseña que Dios desea que seamos felices, no por nada uno de los frutos del Espíritu es el gozo, también desea que eso que Cristo hizo por nosotros nos haga felices. Entonces, mis hermanos, ¿por qué la iglesia local necesita evangelizar? ¿Por qué necesitamos el evangelismo en la iglesia local? Porque a la iglesia local lo que le hace más feliz y lo que más llena su corazón de alegría es el evangelio y haber recibido a Cristo en el corazón. Lo que pasa es que hay cosas que lamentablemente como seres humanos vamos perdiendo con el tiempo. Y a veces aquellas cosas que nos impactaron al principio ya no nos impactan tanto de segunda mano. Y empezamos a perder lo que la Biblia llamaba en Apocalipsis ese primer amor. Si se acuerdan, ese era el pequeño problema de una de las primeras iglesias mencionadas en Apocalipsis. Éfeso, oye, mira, estás muy bien, trabajas duro por Cristo, haces muchas cosas, pero olvidaste tu primer amor, que era Cristo. Y es que es natural, porque nosotros los seres humanos somos de felicidad muy pasajera. Lo que hoy nos hace feliz, mañana ya no nos hace feliz. Siempre cuento la historia de cómo cuando era más joven me llenaba de gozo la idea de comprarme en ese entonces una consola Nintendo Wii, porque era la moda del momento. Y yo decía, cuando tenga la consola de juegos de moda, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y la compré y fui muy feliz por un par de meses. Jugué un mes, jugué 2 meses, al tercer mes ya casi no jugaba y al cuarto mes ya la tenía por allá arrumada en el cajón de cosas del olvido, y al quinto mes ya había puesto mis ojos en una nueva consola que había salido. Esa sí es la que me va a hacer feliz. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que creemos que algo nos va a dar la felicidad y era más la emoción de querer alcanzarlo que el mismo hecho de haberlo alcanzado? Yo recuerdo cuando terminé la ingeniería de sistemas en el 2021, no me quería cambiar por nadie, por la idea de poder egresarme de la universidad, por fin terminar la ingeniería. Y el día que me entregaron mi título, eso sí me lo enviaron a la casa porque fue en los tiempos de pandemia, ni grado ni nada. Llegó a la casa el título, llegó a la casa las foticos y muchas gracias por haber participado. Y las foticos familiares muy contento, esto es lo que me va a hacer feliz. Si les soy sincero, ni he enmarcado el título. Allá está en la cajita en la que venía. Ni en la pared lo he puesto, por pura pereza, la verdad. Pero ya está, porque lo que en ese momento me dio tanta felicidad, pues ya pasó y ya lo superé. Y así nos pasa con todo en la vida. Como somos de rápido olvidar la felicidad, recuerda cuando conociste a Cristo si eres cristiano. Primeras épocas de cristiano, tu primer año de cristiano, mi primer año de cristiano. Conocimos a Cristo y lo primero que hicimos fue sacar todo lo mundano de nuestra vida. Llegamos a la casa y botamos los discos de música que no eran cristiana, quitamos todo lo que no era cristiano. Fue el año que nos la pasamos escuchando. Ese fue el año donde nos enamoramos de Jesús Adrián Romero y Marcos Witt todo el santo día. Los más acérrimos dejaron de ver Caracol, empezaron a ver Enlace, empezaron a ver de todos los programas cristianos. Si no había más que ver porque solamente tenía TDT, pues ponía la misa domingo en la mañana con tal de recibir algo de Cristo, que algo ya, porque estábamos en la fiebre de, me acabo de convertir, qué emoción. Los más jóvenes se ponían sus camisetas y sus gorras de Jesús te ama y Jesús es mi superhéroe, y salíamos con mucho orgullo a la calle con eso. Y en cuanto a la iglesia local, queríamos participar en todo. Queríamos participar en la alabanza, queríamos ser ujieres, queríamos servir, queríamos limpiar. Llegábamos a la iglesia y iniciaba el servicio a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 estaba aquí, tempranito porque la emoción. Pero ¿qué fue pasando con el tiempo? Ese primer amor por Cristo, poco a poco se va apagando. Y entonces, ¿qué nos pasa muchas veces a los que ya tenemos añitos de ser creyentes? Ya no escuchamos tanta música cristiana como antes. Ya no vemos tantos programas cristianos como antes.
ya tenemos más excusas para no ir a la iglesia. Ya si nos dicen servicio en la iglesia, hermano, se le envía una jornada para pintar la iglesia. Hermano, ¿qué más quisiera yo que poder colaborarle? Pero es que imagínense que es que me va a llegar visita ese día. Tráigala y con eso de paso le evangelizamos. No, es que a la visita no le gusta pintar. Vamos perdiendo ese amor por Cristo. ¿Sabes? La iglesia cristiana necesita evangelizar para no perder su primer amor. Cuando tú le hablas a otros de Cristo, estás recordando tú también cuál fue ese primer amor por Cristo. Yo hoy quiero darte rápidamente 3 razones de por qué nosotros como iglesia local necesitamos evangelizar. Pero antes de esto, yo estoy usando un término que no sé si me están entendiendo. Evangelizar. ¿Estamos claros con qué significa el término evangelizar? Para aclarar conceptos. Porque de pronto algunos tienen la tendencia a confundir 2 conceptos que son parecidos pero diferentes, evangelismo y discipulado. Discipulado es otra cosa de la que hablaremos después, en otra enseñanza. Evangelismo es el primer paso, cuando le hablas a una persona de Cristo y esta persona no conoce de Cristo o conoce a Cristo, pero no ha tomado la decisión de dar ese paso de fe, de ser creyente. Eso es evangelismo. Discipulado es cuando trabajas con alguien que ya es creyente y comienzas un proceso de formación en vida cristiana. Aquí estamos hablando de ese primer paso. Personas que no son creyentes y nunca han escuchado de Cristo o han escuchado de Cristo, pero no tienen la intención de dar ese paso de fe. La iglesia necesita llevarle a esas personas el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Número 1, porque es la única forma que tiene la iglesia local de mostrar a Cristo. ¿Cómo le hacemos para que las personas conozcan a Cristo si no es a través del evangelismo? Imagina por un momento a una tribu alejada de la sociedad moderna, crecidos y formados en una isla lejos de la tecnología y del acceso a las cosas que tenemos nosotros, la información. Crecen, ven lo que hay a su alrededor y pueden llegar a esta conclusión. Alguien tuvo que haber creado todo esto. Y es un buen inicio, pero hay un pequeño problema con ese inicio. Y es que puedes llegar a la conclusión de que todo lo que te rodea fue creado, pero es imposible de que llegues a la conclusión de que el creador de todo eso es Jehová. Entonces, como nadie te ha hablado de Cristo, pero tú ya tienes una idea innata de que alguien creó todo, vas a terminar haciendo lo que hicieron todos nuestros ancestros y antepasados, atribuyendo esa creación a algo, al sol, a la luna, entiéndase Chía, Bachué, para los que han leído un poco. Se lo podemos atribuir a deidades, se lo podemos atribuir a la tierra misma, Gaia. Podemos atribuirlo a todo, pero es imposible que de forma natural alguien llegue a la conclusión de que todo fue creado por Dios Jehová. Y es todavía más imposible de que alguien llegue a la conclusión por sí solo y sin que nadie se lo diga, de que es pecador y necesita la salvación. Es imposible que alguien llegue a esa conclusión. Incluso con toda la tecnología moderna, sin la palabra Cristo de por medio, nadie va a llegar a esa conclusión. Nadie. ¿Han leído en Twitter cuánta gente se siente orgullosa de ser pecadora? Y es que lo dicen con un orgullo grande. Hoy quiero decirles que volví a conquistar y acostarme con otra muchacha, ya van 17 en el mes. Lo dicen con un orgullo y con un honor. Nadie llega a la conclusión natural de que es pecador y necesita salvación. Para que las personas entiendan eso, tenemos que hablarle de Cristo. Pero mira lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21.
La carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, permítame la busco por aquí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Qué nos dejó? Ejemplo. ¿Y para qué nos dejó ejemplo? Para que sigáis sus pisadas. Cuando yo hablo de evangelismo, seguramente muchos de ustedes en este momento están pensando en ir de puerta en puerta con una Biblia debajo del brazo, con una corbata como la que tengo yo. Si puede también con saco aquí en Tierra Caliente, ¿por qué no? Así se ve más cristiano todavía. Y tocando de puerta en puerta, diciéndole a la gente el mensaje del evangelio. Espérate, eso no es malo, pero stop. Esa no es la primera forma de evangelizar. Según Pedro, ¿cuál es la primera forma de evangelizar? El ejemplo. Nadie quiere escucharte hablar de Cristo si tu ejemplo de vida no es el ejemplo de vida de alguien que quiera ser imitado. O sea, tú no puedes ser el vecino que pelea con todos, que pone la música a todo volumen, que siempre vive en problemas, que nunca participa en nada y luego después invitar a la gente a tu iglesia. Eso no tiene sentido, mi hermano. El primer evangelismo es nuestra vida personal. Nadie quiere llegar a un Cristo que no ha cambiado mi vida. Por eso sale la famosa frase que todos hemos escuchado ya hasta la saciedad. ¿Y eso? Que es cristiano. ¿Te la han dicho? ¿La has escuchado? Estoy seguro que todos la hemos escuchado alguna vez. ¿Y eso que es cristiano? Pues claro, porque la gente compara. Tú no puedes hablar de un Cristo que no ha transformado tu vida. O sea que ¿cómo le hablo yo a otros de Cristo? Primer proceso evangelístico, mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para las demás personas? Antes de hablarles de Cristo. ¿Sabe por qué nos da tanto temor de hablarle a otros de Cristo? Porque tenemos miedo al ejemplo que hemos dado. Por eso preferimos hacer evangelismo en lugares donde no nos conozcan. Vamos a hacer una campaña evangelística en, qué sé yo, Bastidas 2. Pues allá no me conoce nadie. De una, porque como allá no me conoce nadie, puedo presentarme como una persona súper espiritual. Pero como yo vivo por la zona de La Paz, y si me dicen, vamos a hacer evangelismo en La Paz, en La Paz, pero es que yo vivo allá, mejor todavía, no me está entendiendo. Allá sí me conocen como soy en serio. Allá sí saben que grito, allá sí saben que peleo con mi esposa, allá sí saben que escucho música a todo volumen y molesto a los demás. No hagamos evangelismo allá. Vamos a otro lado. O manden a alguien que no sea yo, porque es que allá sí me conocen. Mis hermanos, si mi vida no refleja a Cristo, hombre, muy difícil hablarle a otros de Cristo. Primera forma del evangelismo, mi vida. Supongamos que nuestra vida es óptima. No digo que no seamos pecadores, pero sí por lo menos la gente puede decir de nosotros, se ve que tiene algo diferente. Se ve que hay algo diferente a los demás. Y si podemos llegar a ese punto, entonces las personas ya han abierto la puerta de su corazón y ahora sí podemos empezar un proceso de acercarnos a ellos. Y entonces, cuando abren las puertas, ahora sí pueden entender el mensaje. Segunda de Timoteo 4:2. Hoy van a pasear bastante por la Biblia, así que... No, pero Daniel lo lee, búsquelo, no sea perezoso. Es bueno leer la Biblia. Segunda de Timoteo 4:2 dice, ¿qué le dice Pablo a Timoteo allí? Quiero que asistas a la iglesia y calientes banca. Y no hagas nada en 40 años más que escuchar de la Biblia. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. O sea, no vayas a la iglesia a calentar banca. O sea, no puede ser que lleves 40 años de cristiano
y en toda tu experiencia como cristiano, nunca hayas intentado evangelizar a nadie. Ahora, quiero aclarar, no te estamos diciendo que conviertas a nadie. Esto no es una carrera del que más convertidos hace. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no convertimos a nadie. El Señor es el que hace la obra. Pero para que el Señor dé la obra, o sea, el crecimiento, primero hay que sembrar, porque si no siembras, ¿qué esperas que crezca? No estamos llamados a que nadie se convierta, pero sí estamos llamados a sembrar. Entonces la pregunta es, ¿en cuántos he sembrado? La palabra. ¡Qué bendición por todos aquellos en los que dio crecimiento! Y seguimos orando por los que no han dado todavía nada, ni un brotecito, pero hemos hecho la labor. Pero no puede ser que yo tenga 30 años de creyente y a nadie le haya hablado de Cristo. O lo que es peor, haya gente que ni sepa que soy cristiano. Porque es que es increíble lo que se entera uno la gente cuando uno tapa la identidad de cristiano. Gente que en el trabajo le dicen, usted es cristiano. Apenas me entero de eso y llevo trabajando con usted 5 años. Y apenas me entero de eso. Porque como que algunos más bien lo llevamos bien tapadito. Es importante evangelizar, mis hermanos, porque la conversión de un no creyente debe generarnos gozo, al punto de que incluso al cielo le da gozo. ¿Cómo así que al cielo le da gozo? Lucas 15:7. Les dije que iban a pasear. Lucas 15:7 dice así: os digo que así habrá, ¿qué? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si el cielo se goza, ¿cómo no me voy a gozar yo de que una persona, gracias al proceso evangelístico, llegue a los pies de Cristo? Claro que me tiene que dar gozo, mi hermano. ¿O es que a ti como cristiano no te da gozo ese familiar por el que estuviste orando, ese tío, esa tía, ese primo, esa prima, ese hermano, ese papá, por el que estuviste toda la vida, dele y dele y dele, y que no se quería convertir? Y un día, después de tantos años, Dios llena su corazón y te dice, oye, sí, he tomado la decisión de seguir el camino. ¿No te da gozo cuando un familiar llega a los pies de Cristo? Después de tanto, insiste. Claro que te tiene que dar gozo, al cielo le da gozo. Por eso el proceso evangelístico es clave. 2, el proceso evangelístico es importante porque es la labor de la iglesia local. La iglesia existe para los procesos de evangelismo y discipulado. Como hoy estoy hablando de evangelismo, me voy a enfocar en el evangelismo. Una iglesia que no evangeliza no es iglesia, punto. ¿Por qué? Primero, porque el evangelismo existe antes que la iglesia misma. Mateo capítulo 28, 19, este sí se lo saben de memoria. Id y haced discípulos. Daniel, pero está hablando de discipulado. Claro que sí. ¿Y cómo hacer discipulado si no hubo evangelismo? Para que haya discipulado, tuvo que haber primero evangelismo. O sea que indirectamente el Señor te está diciendo que tienes que hacer los dos procesos: evangelizar y discipular. Y te lo está mandando el Señor Jesucristo antes de que existiera la iglesia. Evangelizar existe antes de la iglesia misma. 2, el evangelismo fue lo que hizo a la iglesia. Escúcheme muy bien, lo repito. La iglesia existe gracias al evangelismo. Sin evangelismo no hay iglesia. Si unos misioneros estadounidenses no hubieran llegado a Santa Marta y le hubiesen empezado a hablar a la gente de Cristo, hoy no existiría la iglesia Comunidad Cristiana La Esperanza. Sin evangelismo no hay iglesia. La Biblia misma nos muestra que el inicio de la iglesia es el evangelismo. Hechos 2:41 nos dice, después de la tremenda predicación que se mandó el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 41,
cuando todavía no se ha mencionado la palabra iglesia por ningún lado y nadie la ha dicho. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y esas 3,000 personas que estaban de paso, porque estaban en la fiesta de Pentecostés, fueron las mismas personas que regresaron a sus ciudades llevando el mensaje que acababan de escuchar de Pedro. Y gracias a esas personas empezaron a existir las diferentes primeras iglesias. Porque la necesidad de reunirse nació de que fueron evangelizados. Sin evangelismo no hay iglesia. ¿Por qué tenemos un auge tan grande a nivel de iglesias hoy en día? ¿Por qué ya no hay tantas iglesias y por qué hoy en día ya no hay tantas personas asistiendo a la iglesia? Porque la gente es mala, mi hermano, la gente es mala desde antes de que tú y yo naciéramos. Olvídate de eso. Que Sodoma y Gomorra fueron el pico de la maldad y no habíamos arrancado el Génesis. La maldad existe siempre, no es porque la gente sea mala, es que la generación de ahora, olvídate de ese cuento, éramos igual de malos antes con o sin celular. La gente es mala, esa no es la razón. La razón, mi hermano, es que la iglesia local ha olvidado el evangelismo. Punto. Hemos dejado de evangelizar. Nos hemos vuelto una sociedad tan cómoda que nos da pereza evangelizar, mi hermano. Y la pandemia amplificó eso, porque les llevamos la iglesia a las puertas de tu casa. Ya ni siquiera tenías que pararte de la cama para escuchar la predicación. No es porque el mundo sea más malo ahora, es porque no estamos haciendo procesos evangelísticos. Y los pocos procesos evangelísticos que se hacen hoy en día se han convertido más en campañas publicitarias que en procesos evangelísticos. Oye, mira, quiero invitarte a un evento evangelístico que vamos a hacer con la iglesia. ¿Van a sanar gente? No. ¿Van a repartir comida? No. Entonces, ¿a qué voy? Se han convertido más en eventos publicitarios. Por eso la palabra evangelismo está en chiquito y en grande dice sanación y milagros. ¿La gente quiere sanación y milagros? Pues claro. Claro que la gente quiere sanación y milagros. ¿Porque necesitan una sanación o un milagro? No necesariamente, sino por chisme. Quieren ver a ver si es verdad o no. Porque la sanación y los milagros sí hacen show. El evangelismo no hace show. El evangelismo confronta. Tú no sales de un proceso evangelístico sonriendo y aplaudiendo. Tú sales de un proceso evangelístico transformado y cambiado. En vez de salir gozoso, sales reflexivo. Lo que me dijeron me puso a pensar. Tal vez sí soy peor de lo que yo creía que era. ¿Sabe cuál es el problema moderno del pecado? Que hoy en día vendemos la idea de que no somos tan malos y hay gente peor. El evangelismo demuestra qué tan malo eres, qué tan malos somos nosotros. Y por último, es labor de la iglesia local porque eso es lo que será juzgado por Dios. Juan 15:2. Espero que estén buscando en la Biblia y no se hayan acomodado a la pereza del proyector. Juan 15:2. ¿Qué nos dice? El 1 se lo saben todos porque nos encanta el 1, ¿eh? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué poder! Palabra poderosa. Pero el versículo 2 no nos gusta tanto, ¿eh? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para que sea famoso y exitoso? ¿Para que salga diciendo yo soy el pámpano entre los pámpanos? Para que lleve más fruto.
¿Te has puesto a pensar, yo sí, que yo sea el pámpano que no da fruto? Qué miedo pensar que yo sea el pámpano que no da fruto. Que yo sea el pámpano que está listo para ser cortado. ¿Y sabes qué hacían con los pámpanos cortados? No los usaban precisamente para otros mejores usos. En otro pasaje bíblico nos dice que eso es echado al fuego. Qué miedo me da la idea de pensar que yo sea el pámpano que no da fruto. Vuelvo y repito, Dios no va a preguntarme cuántos convertidos hice, porque no es mi tarea convertir a nadie, pero sí cuánta semilla fue sembrada. Claro, podemos interpretar este texto también de muchos otros elementos, no solo con el evangelismo, también se refiere al servicio, también se refiere al uso de los dones. Pero hablando específicamente del evangelismo, mi hermano, esa es una de las cosas que el Señor, cuando estemos en su presencia, en el gran tribunal de Cristo, será juzgado. De hecho, Corintios lo aclara más hablando de las obras que pueden ser madera, heno o hojarasca, o que pueden ser oro, plata y piedras preciosas, haciendo referencia precisamente a mi labor como cristiano. Finalmente, el evangelismo, mi hermano, es la única forma, número 3, de cambiar a las naciones. Las únicas formas que existen de transformar una nación es que esa nación reciba a Cristo. Una sociedad que no tiene en cuenta a Dios tiende a su propia destrucción. Romanos 1:28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, esa nación rechazó a Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una nación que rechaza a Cristo es una nación que va a la decadencia. Y la única manera en que una nación puede reconocer a Cristo es que los procesos evangelísticos sean fuertes en esa nación. Mis hermanos, Estados Unidos pasó de ser en los años 80 la potencia evangelística, misioneros estadounidenses en todo el mundo, a ser hoy en día un país que tiene el más alto índice de progresismo social y ha sido el primer país a nivel mundial en aprobar como manera oficial la iglesia satánica como una iglesia oficial en Estados Unidos. Esa nación que en los 80 evangelizaba. ¿Sabe por qué? Porque olvidaron a Cristo. Una nación que olvida a Cristo, una nación donde no hay evangelismo. Las iglesias de Estados Unidos se preocuparon tanto por evangelizar a las demás naciones que cometieron el mismo error que cometieron los padres de la iglesia. Estados Unidos evangelizó a todo el mundo, menos a Estados Unidos. Y Estados Unidos se olvidó de su creador. Pasó de ser una sociedad donde la iglesia cristiana, especialmente la luterana, tenía el más alto reconocimiento a ser una sociedad altamente pagana. ¿Y por qué lo comparo con la iglesia del primer siglo? No fue lo mismo que le pasó a la iglesia del primer siglo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos antes de partir que debían hacer un trabajo ¿en dónde? Primero, ¿en dónde? A ver si recuerdan un poquito. A ver, los que están en discipulados si han aprendido algo. Si no, por favor, vuelve a empezar. Primer lugar donde debían trabajar. Jerusalén, primero tu casa. Trabaja primero con los tuyos. Y cuando los tuyos ya estén evangelizados, Judea. Y cuando los de Judea ya estén evangelizados, Samaria. Y cuando Samaria esté evangelizado, ahora sí, que los tuyos ya están bien hasta lo último de la tierra. Y hoy en día lo último de la tierra, nosotros, conoce a Cristo. ¿Y sabe cuántos cristianos hay en Jerusalén?
donde se supone que nació el Evangelio? Nos pasa también a nosotros. ¿Cuántos de nosotros se nos da bien evangelizar a los de afuera, pero se nos da muy mal evangelizar a los de nuestra propia casa? Como padre que soy, un padre muy feliz de dos hermosos hijos que se portan muy bien. Y todo padre presente aquí me entenderá lo difícil que es evangelizar a tus propios hijos. Tarea difícil. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿qué hace difícil evangelizar a nuestros propios hijos? Bueno, lo mismo que te dije al principio. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Recuerdas cuando te dije qué hacía difícil evangelizar a la gente de nuestro alrededor? Nuestro ejemplo. Y que sí nos conocen. ¿Y quién nos conoce mejor que nuestros propios hijos? Por eso se nos da tan mal evangelizar a nuestra propia familia. Porque nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos, nos conocen en serio. Saben cómo somos. Yo no quisiera ver a la cara de mi hija diciéndole un día que llegue a la casa, papá, me fue mal en el examen de inglés. Y yo, qué mal, Samantha, qué decepción que te haya ido tan mal en el examen de inglés. Y yo soy bien malo para el inglés. No saben lo hipócrita que se siente llamarle la atención a alguien por algo que tú mismo haces mal. Es muy difícil decirle a alguien, no hagas algo que tú haces todo el tiempo. Recuerden que muchos somos generación 80 y 90, los que están por ahí por los míos, ¿cierto? Y eso suena bastante de tiempo, 80, 90, porque ya decir 2000 ya es bien atrás. Recordarán que nuestros padres, abuelos, tíos que iban a la iglesia, nos llevaban a la iglesia regañados. Se levantaba uno temprano el domingo peleando. La mamá se levantaba peleando con todo el mundo. Párense a ver que vamos a llegar tarde a la iglesia, 4 de la mañana. Y el papá se levantaba bravo porque era el único día que podía dormir hasta tarde. Y los hijos bravos. Y en el almuerzo todos comiendo rápido que iban a llegar tarde a la iglesia y el peladito más pequeñito de tercero, mamá, tengo una maqueta para mañana. ¿Cómo me va a decir hasta ahora? Cuando volvamos de la iglesia, arreglamos. Y yo sé que esa palabra arreglamos a más de uno nos trae recuerdos dolorosos. A algunos les duele la espalda cuando dicen, en la casa arreglamos. Y se iban peleando en el carro, aparte de todo había tráfico, y el papá pitándole a todo el mundo, se asomaba por la ventana, y no precisamente para decirle Dios te bendiga, avanza. Todo el mundo maldiciendo, llegaban a la iglesia y saludaban a todo el mundo como buenos cristianos. Hermana Josefa, ¡qué bendición! ¿Cómo anega mi corazón en gracia el poder compartir con usted estos momentos de gloria? Y ese hijo que presenció todo el evento se llega a la casa mirando al papá. Y a este me lo cambiaron. ¡Qué miedo, ah! Por eso es tan difícil evangelizar a los nuestros. Una iglesia que no evangeliza, mi hermano, se ha acomodado al mundo. Segunda de Timoteo 2:16, les prometo que ese es el último pasaje. Segunda de Timoteo 2:16 dice, van a encontrar. Segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aunque el contexto de este pasaje hace referencia específicamente a la actitud de algunos jóvenes en ese entonces, como sobreexaltar sus habilidades y en especial tener contiendas con otros en una errática concepción de lo que es la defensa de la fe, que no me voy a meter ahí hoy, eso lo dejamos para otro día.
Pero hay una errática concepción de lo que significa defensa de la fe. Algunos interpretan defensa de la fe como si Dios nos estuviera diciendo, ¿crees en mí? Sí, ve y pelea en Twitter. Y todos los que no sean cristianos, diles que se tienen que convertir. Y si no se quieren convertir, mándalos para el infierno. Algunos tienen una errática concepción de lo que es la defensa de la fe. Bueno, aquí le dice Pablo a Timoteo, evita las profanas y vagas palabrerías. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿será que las iglesias en algún punto llegamos a convertirnos en mucho palabrería? Mucho bla, bla, bla. Poca acción. Si yo en este momento digo, ¿cuántos quieren salir a evangelizar y llevar almas para Cristo? Yo estoy seguro que todos ustedes en la euforia del momento, ojalá estuviera sonando la banda de fondo musical para amenizar más y ponerlos más en contexto. Y ojalá estuvieran las luces apagadas y una bola de luces aquí, motivante, con música de fondo, violines, que te hagan llorar. Una hermana cantando allá, bien bonito de fondo. Y yo diciendo, gritando acá con todo el poder, ¿cuántos queremos almas para Cristo? Estoy seguro que todos los que estamos aquí nos pararíamos, aplaudiríamos y diríamos, amén, más almas para Cristo. Pero si yo digo, ¿cuántos dispuestos para ir mañana en la tarde a evangelizar a la playa? Creo que la mayoría no nos pararíamos, no aplaudiríamos y no diríamos amén. Cantamos, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Y cuando el Señor nos llama, no decimos heme aquí. Decimos, es que estoy ocupado. Y todavía somos tan descarados de hablar por Dios. El Señor me entiende. Él sabe que estoy cansado. El Señor sabe que he trabajado muy duro. Dios me entiende. Era carpintero, le sabe al trabajo duro. Una iglesia palabrera, una iglesia de mucho vamos a hacer y no hacemos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando estaba en el seminario, estaba como practicante en una iglesia en Ocaña, norte de Santander, pueblito, tal vez lo hayan escuchado nombrar, un punto en el mapa. Y yo estaba para una iglesia sirviendo, y una vez en el grupo de jóvenes de esa iglesia, yo estaba encargado de los grupos de jóvenes, dijimos, hey muchachos, vamos a hacer una jornada para pintar el salón donde nos reuníamos para jóvenes. Nos habían dado un saloncito ahí, ¿no? El típico salón que le das primero a los jóvenes, el salón más feo, sin pañetar, ¿sí? Sin ventanas. Y vamos a arreglar el salón bien bonito, vamos a pintarlo, a ponerle un letrerito, grupo de jóvenes. Y todos, sí, vamos, qué buena idea, listo, nos vemos el martes en la tarde para arreglarlo. 20 muchachos en un pueblo donde para ir a la iglesia te echas 10 minutos a pie. Llegó una y llegó tarde. Mis hermanos, la iglesia local viva y eficaz necesita tener procesos sanos y bíblicos de evangelismo, de discipulado, de bautismo, de comunión, pero ninguno de los que he mencionado se puede lograr si no se empieza por el evangelismo. Hermanos, la iglesia no es y no se debe convertir en un club social donde nos reunimos por costumbre. ¿Por qué voy a la iglesia? Pues porque los domingos se va a la iglesia, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Llevo yendo a la iglesia desde que tengo 3 años. No debe ser un lugar al que vamos por costumbre. Tiene que ser un organismo vivo. Por eso cuando Pablo se refiere a la iglesia habla de un cuerpo. Porque un cuerpo es un organismo vivo. Yo sé que los números no lo son todo, mis hermanos. Y yo sé que no es mejor una iglesia con más miembros que una iglesia con menos miembros. Yo sé que es verdad. Pero también es cierto que la primera iglesia se formó gracias a esos números. Si no se hubieran convertido 3,000 el día que Pedro predicó,
no habría iglesia. Entonces, es cierto que la iglesia no la hacen los números, pero no nos podemos conformar con que pasen los años y somos los mismos 50 y los mismos 50 para el 2022 y los mismos 50 para el 2023 y 49 para el 2024 porque se murió la hermana Antonia y no crecemos numéricamente. No sé, yo tengo un hijo que cumplió 1 año hace poco. Y si yo veo que pasan los años y mi hijo no crece, cumple 7 años y sigue sin caminar, yo creo que aunque su cuerpo esté técnicamente sano, hay un problema. Y el problema es que no está teniendo un crecimiento sano. Y repito, los números no lo son todo. Pero piensen, mis hermanos, que una iglesia que no crece, algo está pasando. De eso se trata el evangelismo. No evangelizamos cristianos, a los cristianos los discipulamos. Y no estoy diciendo que no haya procesos de discipulado, eso lo vamos a tocar el próximo domingo. Pero hablando del evangelismo, tenemos que ponernos la mano en el corazón, todos, me incluyo, y pensar en que necesitamos como iglesia local hacer procesos de evangelismo, empezando por nuestra propia familia. Porque no puede ser, mi hermano, y te lo digo con cariño, sé que me he extendido, les pido disculpas, aguántenme otro poquito, no predico casi nunca, déjenme ser feliz. Hermano, que tú asistas a la iglesia y tus hijos no. No, lo que pasa es que no es el tiempo. Hermano, ¿cómo que no es el tiempo? ¿Qué leímos en Timoteo? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Siempre es el tiempo. A mí me preocupa, mis hermanos, porque la mayoría de iglesias en las que he estado, grupo de niños, 80 pelados. Grupo de adolescentes, 8. Las cuentas no me cuadran. ¿Qué pasó con los otros 72? No es que crecieron y pues que se fueron. Si se fueron es porque no estamos haciendo un correcto proceso evangelístico. Si yo tengo 80 niños en el grupo de niños, yo creo que el crecimiento sano sería que dentro de 5 años tenga 80 adolescentes y en 3 más tenga 80 jóvenes y dentro de unos 7 años tenga 80 nuevos miembros de la iglesia, adultos dispuestos a servir. Creo que eso es un crecimiento sano. No arrancar con 80 niños, pasar a 5 adolescentes, 2 jóvenes, los hijos del pastor, y luego adultos, personas que vienen nuevas. Necesitamos hacer procesos evangelísticos para un crecimiento sano. Empezando por mí, porque yo no quiero ser mi hermano y no quiero seguir siendo el pámpano que no lleva fruto. Pongámonos ahorita que acabamos de empezar el segundo semestre del año. Acabamos de arrancar. Digamos que la primera semana no vale, no hicimos nada, estábamos de vacaciones, no cuenta. A partir de ahora, ¿qué tal si te propones y qué tal si me propongo a intentar evangelizar al menos a 5 personas? Repito, no es convertir gente. Nosotros no convertimos gente. Nosotros sembramos. Porque quizás si evangelizas a 5, hay un 20% de probabilidad de que al menos uno de ellos pueda llegar a creer si el Señor así lo desea. O sea que ya tienes un creyente y 4 con la palabra sembrada. Que Apolos se encargue del resto. Ya tenemos a 1. Si nos proponemos eso, en diciembre
Creo que en este momento, así como a ojímetro, estamos, hay conmigo, profesora de castellano, te sientes orgullosa de mí, hay conmigo unas 50 personas, adultos, más o menos, digamos 40, vale, digamos 30. Si hay conmigo 30 personas en este momento y hacemos lo que acabo de decir, significa que para diciembre deberíamos ser 60. ¿Tú te imaginas un crecimiento duplicado en la iglesia local? ¿El cambio tan radical que sería? Tendríamos que hacer ampliación del sitio. Por fin, mi sueño hecho realidad, hacer más grande el templo. Propóngannos eso. Te propongo eso, te reto a que lo hagas. Hashtag un convertido. Evangeliza 5 y verás cómo el Señor va a hacer la obra. Te reto, me reto. Vamos a hacerlo. Porque yo no quiero que esta predicación termine y usted se vaya a la casa diciendo, ay, tan bonita que estuvo la predicación. ¿De qué se trató? No sé, pero estuvo más bonito. Vamos a ponerlo en práctica. Quiero que te comprometas hoy, de corazón, a evangelizar al menos a 5 personas. ¿A quiénes? Te preguntarás tú. No sé, sé creativo. Tu familia, personas de tu trabajo, personas del barrio. No sé, al gota a gota, quien tú quieras. Evangeliza 5. Y verás cómo el Señor va a traer al menos a 1. Quiero que se vayan, quiero que nos vayamos con ese compromiso. Evangelicemos y vamos a notar la diferencia. Yo no quiero que para el 2024 la iglesia cristiana, la esperanza, sigamos siendo los mismos 50 sentados sin hacer nada. No esperemos a que el Señor, por su gracia, haga que los 4 turistas que están pasando por la carretera de pronto digan, ay, una iglesia, qué ganas de entrar. Vine a Santa Marta para entrar a una iglesia. Y pensar que ese es el proceso. Ese no es el proceso de crecimiento sano. Te reto. Y cuando digo te reto, es que voy a estar bien cansón todos los días. Ustedes saben que yo me encargo también de la alabanza, así que voy a estar ahí de cansón. Cada domingo, cuando iniciemos el servicio, lo primero que te voy a preguntar, porque vas a llegar temprano, hashtag llego temprano a la iglesia. Porque vas a llegar temprano, vas a escucharme decir, ¿cómo va la tarea? Y no me vaya a decir, como le decía usted a la profesora del colegio cuando no hacía la tarea, bien, ahí vamos. Cada día más cerca de empezar. No. Te voy a estar preguntando, ¿cómo vamos? Porque repito, mi hermano, una iglesia sana tiene que crecer. Si no estamos creciendo, algo está fallando. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esas personas que con humildad, con amor y sin miedo, alguna vez se acercaron a nosotros, un familiar, un amigo, un hermano, nuestros padres, un misionero, un vecino, no sé, esa persona que se acercó y nos dijo, quiero hablarte de Cristo. Te quiero dar gracias por esas personas porque sin ellos no estaríamos hoy aquí. Gracias por haberlos usado. Gracias por esos misioneros que abandonaron familias, casas, comodidades para traernos el Evangelio. Señor, no pido que nos vayamos ahora a un pueblo alejado.